A continuación, daremos inicio a la ponencia El empoderamiento de la mujer, a cargo de la magistrada doctora Fanny Márquez Cordero, quien es la presidenta de la Fundación Mujeres por la Vida. La doctora Fanny Márquez Cordero, de profesión abogada, es magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación Mujeres por la Vida. Es vicepresidenta de la Sala Electoral del TCJ e integrante de la Comisión de Justicia de Género del TCJ y coordinadora de la Región Central por la Comisión de Estado para la Revolución del Sistema de Justicia. A continuación, damos inicio a la ponencia El empoderamiento de la mujer. Bueno, primero que nada, buenos días. Muy feliz de estar acá, muy complacida de poderme dirigir a este grupo maravilloso de mujeres y hombres que también están por acá. De verdad que es un placer y bueno para mí venir por segunda, por tercera vez acá a Valencia a hablar del empoderamiento de la mujer y hablar de lo que es el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Me pasan acá un vocativo. Está la licenciada Minerva Gutiérrez, presidenta del Instituto de la luchadora, comisario jefe abogado Francisco Quiñones, muchas gracias por la invitación, el director general del Instituto, la comisionada Lenis Ramírez, subdirectora del Instituto Autónomo Municipal de la Policía. Nuestro amigo, el juez superior del Juzgado Superior Estatal Contencioso Administrativo, Pedro Velasco. Abogada Liliana Ortega, directora estatal del Ministerio de la Licenciada María Isabel Velasco, coordinadora del programa para el parto humanizado. Licenciada Carolina Lucena, coordinadora del Instituto Nacional de la Mujer. Y por supuesto las valiosas funcionarias policiales y todo el talento humano femenino que hoy nos acompaña y los invitados especiales. Yo siempre cuando me toca leer las autoridades, yo digo, bueno, al final de cuentas todas las que estamos aquí somos autoridades en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo y como mujeres, por supuesto, somos unas grandes autoridades, merecemos un autoaplauso. Hoy para poder hablar del empoderamiento de la mujer, y vamos a hablar más que todo sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, pero primero que nada es importantísimo que sepamos que la Fundación Mujeres por la Vida, obviamente todo el Estado a través de todo el sistema de justicia y de todos los organismos que apoyan a la mujer, queremos que se mantengan las familias, que se mantengan los matrimonios, que la familia como base fundamental de la sociedad sea lo que prevalezca. Un padre, una madre, unos hijos bien educados, bien cuidados, educación, sobre todo respeto y educación tanto para el hombre y la mujer dentro del hogar, y que eso se va a transmitir por supuesto a los hijos que conforman el hogar. Cuando esto no sucede, cuando conformamos una familia, cuando esta mujer decide dar un paso y vivir o casarse, hacer vida familiar con un hombre, y este hombre no entiende, no son todos, algunos hombres que no entienden este proceso natural de hacer familia, de respetar, de amar, de tener, hacer un hogar con paz, con amor y con respeto sobre todo, entonces empiezan los problemas de agresión dentro del hogar. Y por eso es que hay una ley que protege a la mujer, que protege a los hijos de este hogar, protege a la familia de la violencia que pueda haber dentro del hogar. La violencia evidentemente no solamente viene del hombre, a veces viene de la mujer también, pero como les voy a explicar más adelante, es tan alto el índice de violencia que genera el hombre contra la mujer, superior al de la mujer que contra el hombre, que por eso se ha establecido una ley que protege a la mujer de la violencia. La Fundación Mujeres por la Vida, bueno, como digo, todos somos pro familia,
pero en Venezuela, que estamos comprometidos con la justicia de género, se promulga una ley de protección a la mujer. ¿Por qué se promulga esa ley? Bueno, precisamente por lo que le decía, este porcentaje habla de un 70% de muertes violentas de mujeres que han sido víctimas de una muerte violenta. El 70% es en manos del marido o el exmarido. ¿Qué significa? Una muerte violenta puede ser que una mujer es atropellada por un vehículo. Una muerte violenta para una mujer puede ser que esté en un banco y quedó en la línea de fuego en un asalto. Esta mujer murió. Esto no es femicidio, esto no es violencia. Pero si la mujer muere en manos del hombre que fue o es su marido, en manos de un papá violento, en manos de un vecino violento, eso sí es un femicidio. Entonces, de este 100% de muertes violentas, la estadística dice que el 70% entonces fue responsabilidad del hombre que convivió o convivía con ella. A diferencia de los hombres que mueren por muerte violenta, este 100%, solo el 5% de muertes violentas de hombres fue en manos de la mujer. Entonces era lo que les explicaba, por eso se crea una ley que protege a la mujer. Estas son estadísticas de la Organización Mundial de Salud. Siempre los hombres me preguntan en las charlas, ay, a mí no me protege nadie. Sí, sí se protege. Y se los voy a ir explicando a medida de la exposición. Sí se protege, los hombres tienen protección a nivel de los tribunales penales ordinarios, pero hay una ley que protege a la mujer debido a las estadísticas. La violencia contra la mujer no conoce límites geográficos, no conoce límites culturales y económicos. Tenemos una idea errada de que la mujer que es víctima de violencia es la mujer que es más humilde, que tiene condición sencilla, que por ejemplo no tiene cómo sustentarse, vive de repente en una zona de bajos recursos. Entonces eso es lo que nosotros creemos que es la mujer que es afectada. Sucede que no es así. La mujer víctima de violencia puede ser una mujer que tenga muy buenos ingresos económicos, muchos recursos, que vive en una buena casa, que tenga una profesión, un alto nivel académico, e igual puede ser víctima de violencia. Es decir, que eso no tiene nada que ver. Igual como el límite geográfico, se tiende a decir que las mujeres, que hay mucho más víctimas de violencia en América que en Europa. Errado completamente. Europa incluso es una de las zonas con más violencia psicológica que existe, porque el hombre europeo tiene todavía aquí en la cabeza que es superior a la mujer. Entonces allá hay mucho índice de violencia, y lo que pasa es que se tiende a decir que es en América donde sucede. Por ello en Venezuela entonces se requiere una ley especial para sancionar la violencia contra las mujeres. Esta ley especial fue promulgada por la Asamblea Nacional por unanimidad en el año 2006, se publicó en el año 2007, tuvo una reforma en el año 2014 y su última reforma fue en diciembre del año 2021. Es decir, que tenemos un año con la última reforma de la ley. Esta ley establece 25 formas de violencia. La ley, por supuesto, es muy completa, establece todos los parámetros que pueda haber dentro de un proceso de denuncia contra un hombre que es agresor, y dentro de eso tenemos los 25 tipos de violencia. ¿Por qué las vamos a explicar aquí? Porque a veces nosotras las mujeres estamos sucumbidas en una situación de violencia, a lo mejor no lo sabemos, porque si no vamos desgranando una por una la conducta de este hombre agresor en el hogar o en el trabajo o en la comunidad, no vamos a poder saber cuándo estamos siendo víctimas de violencia o cuándo podemos asesorar a una de las mujeres que viven en nuestra casa, puede ser nuestra hija, nuestra madre, una hermana, una amiga, o a quienes funcionarios policiales, que venga una persona a decirle, mira, me está pasando esto, y nosotros podamos orientarle y decirle, mira, bajé por aquí porque esto es un tipo de violencia. Entonces la primera violencia que tenemos discriminada en la ley es la violencia psicológica. Es la violencia que no se ve, es una violencia que de repente la mujer va y la denuncia y le dicen, no chica, pero no te está pasando nada, ¿no? Yo no te veo golpeada, pero sucede que la violencia psicológica es la peor porque es la que deja secuelas para toda la vida. Es una violencia cuentagotas. Cuando una mujer convive pues subordinada de un hombre agresor, violento, que causa violencia psicológica, este hombre va como una gotita creando en ella una minusvalía mental. ¿Por qué? Porque la va agrediendo, la va haciendo sentir que ella es menos que él, que es poco mujer, que es fea, que es gorda, que no va a poderse levantar ningún trabajo bueno en la vida si no es con él. Va a decirle todo el tiempo quién te va a querer a ti, quién va a estar contigo después de mí, si yo soy la única persona, tanto
lo dicen y tanto se lo meten a la mujer acá, que ella empieza a pensar que definitivamente sin ese hombre ya no es nadie. Sin ese hombre ya no va a conseguir un buen trabajo, sin ese hombre ya no va a poder surgir, porque este hombre es el que le salvó la vida, ¿ok? Es de tal manera que ella empieza a sufrir como le decía yo, que es minusvalía mental, porque ella considera que no va a poder surgir. Entonces ustedes ven a esta mujer deprimida, triste, humillada, se siente como una especie de un encierro. Ella no sabe cómo salir de ese hogar o de esa situación de violencia en la que está viviendo. Definitivamente se va quedando allí. Es como que el cuento de la ranita que hablábamos, que la ranita va y se mete en una olla y el agua se empieza a calentar, y la ranita se va acostumbrando a ese calor. Cuando viene a ver, ya la olla de agua está hirviendo y la ranita ya no puede salir, muere porque queda cansada de entrar a la olla de agua caliente. Si usted lanza una ranita en una olla de agua hirviendo, ya va a medicar inmediatamente y se salva. Entonces eso pasa con la violencia psicológica. La mujer empieza a recibir violencia, poquito a poco, y va quedando ahí. ¿Por qué la ranita no saltó nunca? Porque quedó cansada y agotada de tanto tratar de soportar ese calor, que al final se murió allá adentro. Eso pasa con una mujer víctima de violencia. La mujer víctima de violencia psicológica puede llegar incluso hasta el suicidio, y esa mujer se suicida, y la gente dice, pero es que no sabemos qué le pasó. Es que ella estaba siendo víctima de violencia puertas adentro, porque esa violencia es intramuro, es de la puerta de la casa para adentro. Nadie la puede percibir, los vecinos, los familiares dicen, oye, pero ese hombre era maravilloso, pero ¿qué le pasó a ella? Y es que una vez que se cierra la puerta, empieza este hombre, la comida está horrible, eres una porquería, no sabes trabajar, eres una bruta. Tantas ofensas, ella no puede salir de allí. Hay hombres que no las dejan trabajar, no las dejan estudiar, todo lo que hacen en la casa entonces está mal hecho, y ellas piensan que eso es normal, que ese trato es normal, lo van permitiendo. Incluso la manera de vestir. Me voy a extender un poquito en esta porque esta es como la más larga, pero la menos reconocida por los funcionarios y funcionarias y jueces que van a recibir una denuncia. Hasta la manera de vestir. Un hombre, la mujer va a salir con su esposo, con su pareja, y le dice, ¿tú piensas ir vestida así? Tú estás loca, tú conmigo no vas a salir así. Mi mujer, porque le ponen la propiedad, mi mujer no se viste así. O, por ejemplo, si la mujer se monta en el ascensor con el esposo en la mañana, van a salir a trabajar y se monta el vecino. Y ella dice, Dios mío, vecino, que no me salude, por favor, que no me salude. Porque es que si la saluda ese vecino, este hombre hará un escándalo, un show, que porque el vecino te saludó, que seguramente tú eres una salida, que le estás pelando el diente. Y la mujer, por evitar, empieza a evitar al vecino, empieza a evitar a su familia que no venga a la casa, empieza a evitar incluso a mujeres que dejan de trabajar y estudiar para evitar el problema con el esposo, con el marido, para que no forme lío, para que no se moleste. Empieza a justificar, no, es que él me miró, él me saludó porque es que ayer, explicando por qué alguien la saludó, porque la mujer llega a ese extremo de sumisión que tiene que explicar hasta por qué se vistió, por qué no se vistió, por qué fue a la bodega, por qué no fue a la bodega. Ese tipo de violencia pareciera tonta. Lo estamos aquí, que bueno, sí, eso me pasa a mí, pero no lo veo tan grave, porque nosotros empezamos a justificar la violencia, empezamos a justificar que eso es normal. Entonces el hombre no se puede salir, puede vestirse. No es que aquí tenemos una lucha hombre contra mujer, no. Estamos describiendo simplemente la vida que lleva una mujer puertas adentro cuando es víctima de violencia psicológica. Entonces esta violencia, para que todos la sepan, es sancionada. Es la violencia que lleva es la más peligrosa y la que deja peores secuelas, pero es la que tiene una sanción menor. Cuando vayamos a la parte de sanciones se van a dar cuenta que esta tiene una sanción de 6 a 18 meses, y si nosotros vamos ante un funcionario policial, ante la fiscalía, y decimos, bueno, es que yo soy víctima de violencia porque este hombre no me deja salir, no me deja hablar, me tiene atormentada, me grita, me humilla, me acosa, me hostiga, me persigue, y viene la fiscal y le dice, esto es violencia psicológica, vamos a llenarte tu denuncia por violencia psicológica. Usted hace todo un proceso, usted salió del ciclo de violencia, decidió denunciar a este señor, y resulta que cuando llega al tribunal y el tribunal después condena a este hombre por violencia psicológica, porque la acosó, la hostigó, la amenazó, la humilló, le creó una minusvalía mental, la mujer está deprimida, todo esto, y el juez dice, bueno, como el delito lleva una pena de 6 a 18 meses, le vamos a dar 12, que es la pena por la mitad, y por 12 meses ninguna persona va presa. Entonces este hombre va a presentarse
en el tribunal una vez al mes. Y usted se queda con este hombre en la calle, furioso porque lo denunció, más agresor que nunca y no está preso. Entonces, esto es un tip que yo le doy para que cuando reciban una denuncia por violencia psicológica, acoso, hostigamiento, amenaza, entonces cuando vayan a hacer este tipo de denuncia de violencia, deben asegurarse, cuando yo les explico ahorita la violencia, acoso, hostigamiento y amenaza, de que se le incorporen los otros tipos de violencia. Porque una mujer que es víctima de violencia psicológica seguramente también está pasando por un acoso, por un hostigamiento, por una amenaza y otra que le va a discriminar más adelante. Entonces no se dejen, voy a decir una palabra coloquial, caribear por la persona que está recibiendo la denuncia, decirle, no chica, pero todo eso engloba dentro de violencia psicológica, porque al hombre va a quedar en la calle. Eso no hay prisión para violencia psicológica. Dice la ley, sí, de 6 a 18 meses, pero cuando sacan la media, que es 12 meses, eso no lleva a prisión y él va a quedar en la calle igualito. Entonces, no es que vamos a inventar otro delito, no, tampoco así. Nadie va a inventar un delito aquí, pero sepa que eso es una consecuencia, ¿ok? Entonces, cuando vamos al acoso, hostigamiento y amenaza, que son otros tipos de violencia y que además llevan otras sanciones que se le pudieran acumular a la violencia psicológica para que no sean 18 meses nada más. Este acoso, obviamente, todas sabemos que un acoso es una persona que está atrás de uno, que no te deja pensar, no te deja hacer, no te deja trabajar, no te deja ir al mercado, te acosa por teléfono, te puede acosar por... Estamos hablando ahorita del marido, del ex marido. Acosa, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué no viniste? ¿Qué estás haciendo tú allí? ¿No me llamaste? Mira, te llamé y no me respondiste. Entonces, el hombre llama al teléfono y si la mujer no respondió en el momento, porque ella estaba en el baño, porque estaba atendiendo al jefe, porque estaba atendiendo un trabajo, eso es un problema garrafal porque ella no atendió el teléfono en el mismo momento que él la estaba llamando. Entonces es capaz que no le atienden todo el día, porque es una manera de crearle a ella una violencia psicológica. No me atendió, es que yo no le atendí la llamada y entonces ahora no me responde y la mujer se desespera y el jefe le está hablando y ella está marcando, mira, disculpa, es que no te puedo atender. Eso es una cosa, eso es una violencia, el acoso, el hostigamiento. Cuando llega a la casa en la noche, entonces es el problema porque ella no atendió la llamada, ¿ok? Entonces vamos acostumbrándonos a ese acoso, a ese hostigamiento, a la amenaza. ¿La amenaza cuál es? Pues, la amenaza, pues por supuesto todos sabemos lo que es una amenaza, pero en el tema de violencia podríamos llegar a la amenaza cuando el hombre se usa mucho ahorita, o lo hemos visto mucho en las niñas, en los colegios, o sea, son amenazadas por sus noviecitos, por los videos y las fotos que suben a las redes, o por los videos y fotos íntimos que suben o se permitieron tomarse. Entonces, bueno, si me dejan o si no haces esto, yo voy a sacar el video. Entonces la niña o la mujer incluso vive en constante amenaza por ese tema ahora la tecnología, que la amenazan a través del celular. Otra amenaza podría ser, mira, si tú me dejas te voy a quitar a los niños, te voy a dejar fuera de la casa, no te voy a mantener más, ¿quién te va a mantener a ti? Bueno, vete de la casa para que tú vayas a llevarte a los niños, pues entonces yo no te doy nada. Y las mujeres que han venido sufriendo un tema de dependencia económica del hombre, se siguen quedando porque este hombre las amenaza con que no les va a dar más nada. Pero él mismo las acostumbró a que supuestamente él le quedaba todo. Entonces es como un ciclo vicioso, ¿ok? En el que cae la mujer. Esto es una amenaza, un acoso, un hostigamiento. La violencia física, pues por supuesto, cuando la mujer es golpeada físicamente por este hombre, que es agresor. Estamos hablando de los hombres agresores, no es que estamos hablando de que todos los hombres, los agresores. La violencia física, entonces viene dada por los golpes, por el tema de la superioridad física que puede tener un hombre contra una mujer y la golpea constantemente, o así la haya golpeado una sola vez. Tenemos un caso en los tribunales donde una mujer era víctima de este hombre, la golpeaba, él se drogaba y cada vez que venía la golpeaba todos los días. La mujer parecía una pera de boxeo. Entonces la última vez que pelearon, pues porque ella estaba en la cocina y él empieza a golpear y él la tiene así ahorcándola y ella agarró un cuchillo y se lo clavó, pues murió el hombre. Entonces obviamente es un homicidio, hay que juzgarla por el homicidio, pero la juez decía, es que el arma, el medio utilizado fue desproporcionado. Ella estaba en ventaja porque él le estaba dando golpes con la mano y ella le dio con un cuchillo. Pero hay que ver la escena, hay que ver la superioridad física que tiene un hombre contra una mujer. Entonces, no estamos diciendo que no cometió el homicidio, pero no puede hablar la juez de una agravante y que por desproporcionalidad del medio utilizado.
cuando esta mujer lo que estaba era defendiéndose de una agresión de una persona que por naturaleza tiene más fuerza que ella. Entonces ahí no podemos decir que hay desproporcionalidad en el medio utilizado. Entonces ese es un caso de violencia física que ahora se me vienen a la mente pero que una mujer que va recibiendo violencia física todos los días, en un momento que, entonces bueno, esa violencia física hay que pararla antes de que llegue a estos niveles. La violencia física hay que denunciarla en el primer golpe, porque también el hombre maltratador, una de sus características es que le da un puño a la mujer y después le dice: es que fue tu culpa, es que tú te pusiste esa camisa descotada, tú sabes que a mí no me gusta que tú andes por ahí enseñando los senos. Entonces la mujer después le dice a sus familiares: no, es que yo fue mi culpa, porque es que yo me vestí así y yo sé que a él no le gusta que yo me vista así. O yo saludé al señor del piso C y yo sé que a él no le gusta que yo salude a ese señor, por eso me lo merecía también, es que es culpa mía. Llega la mujer a ese nivel pero eso es la violencia psicológica. Ya ella cree que se merece el golpe, porque el tipo ya le ha dicho: mira, se te voy a meter tú haces eso y te metes tu golpe. Entonces ya ella se lo va acostumbrando aquí en la cabeza, y cuando se puso la camisa descotada, ella mete un golpe y ella piensa que se lo merecía. Entonces esta violencia física tiene que parar en el primer golpe, en el primer índice de violencia física tiene que parar, porque él va a venir y va a pedir disculpas y le va a decir: es que fue tu culpa, tú lo hiciste. Y al otro día va a decir: ay, perdóname mi amor, es que yo estaba rascado, toma un ramo de flores. Y al otro golpe más duro, entonces él dice: no, vámonos para la playa para que se te pase, perdóname, y va con un aceitico y se lo va a echar en la pierna porque le va a quitar moradito a la mujer. Y cuando vienes a ver, ya la mujer está acostumbrada a hacer una pelea de boxeo. Por eso hay que parar la violencia en el primero. No puede, es más, no debería ni siquiera llegar al primer golpe, pero si llega, la violencia tiene que parar ahí. No crean que porque el hombre se justificó y dijo que le trajo un ramo de flores o le dijo que era culpa de ella, él va a parar, él no va a parar. Después el primero viene todos los demás. Eso siempre le escriban lo que es así. Tenemos la violencia familiar, que es esta misma violencia que les he explicado dentro del círculo familiar, o sea, no solamente con la mujer, sino frente a los hijos, frente a la suegra, las personas que conforman el hogar, y todas estas personas que viven con ese maltratador están en plena capacidad de hacer la denuncia, están en plena capacidad de facultad por la ley de denunciar al maltratador. Son víctimas de este maltratador, aunque la ley sea de protección a la mujer. ¿Okay? Va incluido ahí los niños, las personas que cuidan a esta mujer, que puede ser la suegra, la mamá. Tenemos la violencia sexual y la violencia sexual en relación de pareja. La violencia sexual, obviamente, nosotros sabemos, es una agresión sexual física que se hace contra la mujer para obtener un beneficio en relaciones sexuales. Puede ser un hombre que no conocía para nada a la mujer, pero se vale de su superioridad como hombre, de la fuerza que tiene para someter a una mujer a una relación sexual. La violencia sexual en relación de pareja es cuando un hombre y una mujer están casados, tienen una relación de hecho, por ejemplo, como lo que llamábamos antes concubinato, pero que ahora se llama relación de hecho, o una pareja que sean novios, que sean exnovios, y el hombre cree que tiene, por ser su pareja, por ser ellos pareja, mejor dicho, él tiene el derecho a poseerla a ella cada vez que le dé la gana. Entonces cuando la mujer dice no, es no. Eso sepan y lo dice la ley. Violencia sexual en relación de pareja. Si la mujer dijo no y no quería, aunque sea su esposo, ella puede denunciarlo, porque dijo no, porque no quería, porque él la obligó. Eso antes era un tabú y todas las mujeres, las mamás, las abuelas de nosotras pensaron que toda la vida tenía que ganarse esa situación aunque no lo quisieran. Pero ahora no. O sea, nunca, siempre fue no, pero ahora está establecido en la ley. Ahora la ley protege a la mujer que no quiera tener relaciones sexuales por cualquiera de los motivos. Ella puede decir que no, y si el hombre la obliga a la fuerza, pues está la posibilidad de denunciarlo. Tenemos entonces otros tipos de violencia. Está la prostitución forzada. Todos aquí sabemos que una prostitución forzada es cuando se somete a la mujer a mantener relaciones sexuales con un interés económico. O sea, esa persona que se lleva a la mujer a ser prostituta forzadamente va a generarse un beneficio económico. Aquí cambia un poquito porque el agresor puede ser una mujer también, puede ser agresor o agresora. Es decir, que ya la ley se cambió un poco o bastante, porque antes la ley preveía nada más que el agresor tenía que ser hombre contra mujer. Ahora no, porque estos tipos de delitos
implica que puede ser, la que lo cometa puede ser incluso una mujer. Entonces esta prostitución forzada, que por cierto, nosotros aquí en la Comisión de Estado para la Revolución del Sistema de Justicia hemos visto en cada uno de los centros de detención preventiva, hay muchísimos casos de prostitución forzada y de trata. Entonces, bueno, Valencia hay que poner mucho ojo a nuestras hijas, a las niñas. La prostitución ahorita ya no es de mujeres mayores. O sea, lo que hemos visto, los casos que tenemos palpables, niñas entre 11 y 16 años. Ya cuando tienen 17, fíjense ustedes, ya cuando tienen 17 ni siquiera están siendo buscadas. Están buscando niñas entre 11 y 16 años, aquí en Valencia. Entonces hay que tener, claro, en toda Venezuela también, pues, pero hemos visto que aquí se han incrementado los casos. Porque aquí hay un incidente adicional que es el tema del Bingo Center, se llama, el terminal. Entonces por allí está habiendo una mafia que, bueno, gracias a Dios ya se está, bueno, no puedo decir, pero ya está bastante canalizada el tema de abordar lo de la trata de mujeres. Tenemos la esclavitud sexual, cuando un hombre esclaviza a una mujer. El caso más típico y más que tenemos es el de Linda Loaiza, de aquella mujer que fue captada en Sabana Grande supuestamente para servicio, y el hombre se la llevó a su casa y la mantuvo 3 meses amarrada a una cama, violándola todos los días. Entonces esto es esclavitud sexual. Él no se estaba procurando un beneficio económico, sino un beneficio para él, pues la esclavizó sexualmente y la mantuvo allí hasta que ella logró escapar. Esta esclavitud sexual también es uno de los tipos de violencia establecidos en la ley. Tenemos el acoso sexual, que generalmente sucede en colegio y en trabajo, pues en la parte laboral, cuando un jefe empieza a acosar sexualmente a la mujer. Puede suceder en cualquier sitio, pero los casos más típicos son en el ámbito laboral y en el ámbito estudiantil. Los hombres que por jerarquía, el jefe empieza a acosar a la mujer y con la amenaza o bajo la amenaza de ser mal evaluada o de ser destituida, de ser despedida porque ella no acceda a esos favores sexuales con el jefe. Y pareciera que la lógica dice, bueno, pero porque yo voy a aceptar, yo digo que no es listo, pero hay que estar en el lugar de esa mujer que está siendo sometida a un jefe que de repente hasta la puede perjudicar, la amenaza, o aunque no se lo diga, ella sabe que si ella no accede va a ser amenazada, puede ir hasta presa, la puede meter en un problema. Entonces este hombre abusa de esa manera, acosándola sexualmente. Y en los colegios hemos tenido muchísimos casos de niñas, por supuesto que el profesor o una persona administrativo de jerarquía la amenaza o la manipula para que ella acceda con favores sexuales, sea una niña de colegio, sea una joven de universidad, porque si no va a ser, por supuesto, mal evaluada, o no va a pasar la materia, o no se va a graduar. Ese tipo de amenazas son las que suelen utilizar los acosadores sexuales. Tenemos la violencia laboral, que puede ser cometida, obviamente. También la violencia laboral es un delito que puede ser cometido por mujer o por hombre. ¿Por qué? Porque la violencia laboral es cometida por la gerencia de recursos humanos o por quien lleva la parte de recursos humanos, cuando le solicitan a la mujer exámenes adicionales para poderle dar un cargo, como por ejemplo la prueba de embarazo. Le dicen a la mujer que se haga los exámenes, pero es para descalificarla en la opción de trabajo por la prueba de embarazo. O va a haber un ascenso y dicen, no, ella no, porque es que no, mejor mujer no, porque entonces yo necesito un hombre que no pida permiso por un embarazo, porque no tiene marido que la regañe, porque no sé qué. Empiezan a descalificar la capacidad laboral o académica de la mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Eso es violencia laboral y eso puede ser denunciado, y esa responsable puede ser tanto hombre como mujer. La violencia patrimonial económica, importantísima para todos los que estamos aquí sentados, hombres o mujeres. Todos tenemos que saber de esta violencia patrimonial. La violencia patrimonial antes no se tomaba en cuenta, pero es esa violencia que causa el hombre a la mujer durante y sobre todo después de la separación en un matrimonio. Este hombre puede causarle violencia patrimonial durante, porque dentro de sus conflictos y sus peleas, él rompe las cosas, rompe la vajilla, rompe la ropa de la mujer, se la quema porque estaba furioso por algo que ella hizo y le quemó toda la ropa, o le rompió los platos, o le rompió sus cosas. Le esconde la documentación, es parte de la violencia patrimonial. Cuando la mujer va a buscar su documentación, partida de nacimiento, cédula, pasaporte o sus documentos de estudio del hombre, o se los rompió o se los escondió. Simplemente amenaza para que no se vaya,
para que ella no tenga posibilidad de conseguir un trabajo. Si está en otro país, le esconde el pasaporte para que ella no pueda marcharse nuevamente a su hogar. Eso pasa muchísimo. Esto es violencia patrimonial. Y luego de que hay una separación, el hombre la saca de la casa y le dice: no, tú no vas a vivir aquí porque esa casa la compré yo, incluso antes de que estuviésemos casados. O tú no trabajaste en los 15 años que vivimos juntas, tú no hiciste nada, yo esa casa la pagué yo solito porque yo era el que trabajaba. Y no rebobina, no reacciona en que la mujer durante esos mismos 15 años estuvo en el hogar en condición de igualdad dentro de lo que es la legalidad del matrimonio. Es decir, que ella tiene los mismos derechos que este hombre. La mitad de la casa, la mitad del carro, la mitad de todo lo que hay en esa casa es de ella, aunque ella no haya trabajado ni un solo día. Porque además fue él que seguramente le prohibió trabajar y le prohibió estudiar. O si ella ya era una profesional y tenía un buen trabajo, a lo mejor hasta le dijo: quédate en la casa, yo te pago ese sueldo, ¿qué vas a hacer tú trabajando? Cuida a los muchachos. Pero al final del cuento, cuando se van a separar, en caso de que haya una separación, le dicen: no, es que la casa es mía, tú no pusiste ni un medio aquí. Entonces eso es la violencia patrimonial. O he visto casos donde hasta la mujer es la dueña del hogar y el hombre entonces dice: es que la mitad es mío, porque es verdad, la mitad es de él. Así como la mujer tiene derecho a su mitad, el hombre también. Entonces el hombre no se le quiere salir del hogar y le dice: no, te va a romper las cosas, le empieza a amenazar con dañarla, es capaz hasta la saca a ella. Todo eso que tiene que ver con la parte inmobiliaria de lo que se obtuvo en el hogar es la violencia patrimonial, cuando pretenden sacar a la mujer o lo logran sin que ella se vaya con sin que ella se vaya con ninguno de los beneficios o derechos que tenía dentro del hogar. Entonces, esto es muy importante porque cuando veamos la sanción ahorita, van a darse cuenta de lo que es la sanción por violencia patrimonial. La violencia obstétrica, aquí tenemos a la encargada de lo que es el parto humanizado. En la violencia obstétrica, que está determinada en la ley como esta violencia que se le causa a la mujer por el personal de salud. Una vez que ella llega a parir, en el momento justo que va a tener su bebé, entonces atendida por un personal de salud agresivo, que la trata con vejaciones, humillaciones, la mujer le duele y la enfermera le dice: ah, ahora sí te duele, pero cuando estabas haciéndolo no te dolía. O sea, ese tipo de comentarios humillantes y vejatorios contra la mujer justamente en el momento del parto. Eso es parte de la violencia obstétrica. O que la mujer la obliguen a parir en posición supina, es decir, en posición horizontal, que es una posición totalmente contraindicada para que el niño nazca. Pero es muy fácil y muy chévere para el personal de salud tener a la mujer acostada en posición horizontal, con las piernas abiertas. Entonces van llegando ellos uno por uno, como si eso fuera un microondas, y revisan: ay, no, todavía no. Y viene el otro: vamos a ver, no, todavía no está caliente. Y así, y eso es totalmente humillante y vejatorio para la mujer. Todas pasamos por eso. Yo pasé por eso. Soy muy amiga ahorita de mi ginecólogo de esa época, ahorita es mi amigo. Y yo le digo: mire, que si hubiese existido la ley, tú estuvieses preso. Porque para esa época todas las mujeres ponen así y era una violencia total. ¿Por qué? Porque el niño tiene que nacer en condiciones naturales, donde él tenga por inercia, va a salir hacia abajo, no acostado, él no va a salir jamás. Entonces viene, cuando la tienen acostada, viene, a mí me pasó, el anestesiólogo se montó encima, yo me empujo la barriga porque el niño no salía. Entonces, todo es un maltrato tras maltrato, no solamente con la mujer, sino con el niño que van a nacer. Entonces eso debe ser una decisión de la mujer. Ahí deben orientar a la mujer al parto humanizado. Ah, bueno, quieres parir cómodo, la que está la especialista. De pie, en lo que llaman piscina, bañera, en el parto en el agua, pero la mujer debe elegir. No la puede obligar el personal de salud a ese maltrato por la comodidad del personal de salud, que son los únicos que quedan cómodos en esa manera de parir. Entonces esta violencia también la pueden cometer hombres y mujeres porque es todo el personal de salud. La esterilización forzada, bueno, ese es un tema ahorita que está incluso en la asamblea, pero tenemos cuando la mujer es esterilizada, privada de su posibilidad de seguir teniendo hijos de una manera forzada, de una manera que ella no opinó, de una manera que ella no estuvo de acuerdo, o que un doctor, incluso me explicaba un ginecólogo en la conferencia pasada, que si la mujer no tiene ninguna prohibición, ninguna patología de salud que le diga que tiene que ser esterilizada y este ginecólogo la esteriliza porque ella le hace una autorización, ella podría más adelante denunciarlo y decirle: yo no tenía ninguna patología, ninguna imposibilidad biológica de salud para que me esterilizara, y aunque ella lo haya autorizado, él podría ir por esta violencia de esterilización forzada.
porque tendría que mediar o prevalecer una situación de salud para que le hagan esa esterilización. Luego tenemos la violencia mediática y la institucional. En la violencia mediática y la institucional, la mediática es la que se hace a través de los medios de comunicación, las redes sociales, medios escritos. Si estamos, por ejemplo, en un sitio donde no hay redes sociales, sino estamos en este teatro y se pegan muchas pancartas y muchas cuestiones, en esas pancartas, vamos a hablar de lo mínimo, ¿no? Se hace algún tipo de señalización, de vejación a una persona, es una violencia mediática. Pero ahorita se utiliza más en redes sociales. Generalmente la violencia mediática es a través de Instagram, de Facebook, y se hace una violencia contra la mujer. Esta tendría que ser contra la mujer por ser mujer. Vamos a suponer que yo salgo de aquí y entonces salen las redes, esa mujer loca, que no sabe hablar, que no sabe vestir, o sea, qué sé yo, porque cualquier vejación que me haga mediáticamente o que se ponga a hablar de mí y está hablando de violencia, resulta que ella es la primera violentadora, por ejemplo, pero a través de las redes mediáticamente y me causa un perjuicio a mí por ser mujer, no es un grupo de personas, entonces esto es violencia mediática. Luego vendríamos con la violencia simbólica. Esta también es la que se hace a través de símbolos, señales que son imperceptibles para otra persona, pero la persona que está siendo víctima lo logra percibir. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando y yo tengo un esposo que es violento y yo estoy aquí hablando de la violencia y de repente yo subo la vista y él está allá. Él no hizo nada, él solamente se paró así y se fue. Y yo quedé temblando, porque yo sé que él no quería que yo diera esta charla y él sabe que yo estoy dando algunos ejemplos y empezó a temblar porque es un símbolo, una señal imperceptible para todos los que están aquí sentados. Y esta mujer, sin embargo, está siendo víctima de violencia. Eso puede pasar en cualquier trabajo, en cualquier oficina, en una escuela, que le hagan símbolos que significan una violencia. En México teníamos un caso de una alcaldesa que estaba a punto de ganar, concejala, era candidata, y cuando estaba hablando en un discurso, ella subió la mirada y una de las pancartas decía, hasta hoy lo ves, y estaba la foto de su hijo. Ella, desde aquí, ve en la pancarta, ella soltó el micrófono y dijo que renunciaba y se fue, y la gente quedó, ¿pero qué le pasó? Es una loca, y salió en todos los periódicos, qué loca, estaba dando una charla y renunció, pero nadie sabía que por símbolos y señales le hicieron una violencia tal que le generó una violencia política para que ella renunciara a su cargo o a su posibilidad y derecho de ser concejal. Tenemos entonces la violencia informática, es una de las nuevas violencias establecidas en la ley. ¿Por qué? Porque por supuesto tenemos que ir de la mano con las tecnologías y con la progresividad de las cosas. Y tenemos ahora entonces que las violencias no solamente son físicas, psicológicas, acoso, hostigamiento, persecución, sino que a través del celular, a través de la computadora, a través de medios electrónicos se puede causar muchísima violencia. Entonces la violencia informática es los 24 tipos de violencia, pero que te lo hayan hecho a través de un medio electrónico. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio, que una persona, una pareja, se grabe teniendo una intimidad y luego venga esta persona, el hombre, y la empieza a amenazar que va a sacar ese video. Eso es una violencia informática, porque es la violencia de amenaza, de acoso y psicológica, pero hecha a través de un medio electrónico. También es cuando estos hombres le dicen a la mujer, me vas a dar... ven para revisar el teléfono, o sea, todos los días le revisan el teléfono a ella, pero ellos no se lo dejan revisar. Además le dicen cuando ella sale del trabajo, dame tu ubicación actual, vamos a conectar la ubicación actual. Entonces la mujer va caminando y el hombre va viendo en el WhatsApp, en la cosa del WhatsApp, cómo ella va caminando, cómo se metió y tal. ¿Y qué haces tú en el teatro ya? No, es que hoy había una charla, pero tú no me dijiste nada de ninguna charla. No, es que tú sabes que mi jefa me dijo que la acompañé en un momentico, entonces yo me desvié. Y el hombre encarga eso mismo, el acoso, el hostigamiento, la persecución, pero a través de la ubicación actual del WhatsApp. Eso es violencia informática. Y las personas no saben que están siendo víctimas de esa violencia. No es que él me cuida mucho, él me dijo que activara la ubicación actual porque hay muchos secuestros y él me quiere cuidar, me ama tanto, que me quiere cuidar. Que me quiere cuidar. Y resulta, exacto, que lo único que quiere saber es dónde está esa mujer día y noche. Y si se desvió del camino que él tenía planificado para ella durante el día, ahí viene el problema gravísimo. Yo no voy a decir que no hay mujeres que también lo hacen porque hay. Pero estamos hablando ahorita. Pero ahorita estamos hablando de los hombres que dejan a la mujer con estos tipos de
Obviamente, si un hombre se siente agredido, violentado psicológicamente o acosado, también hay herramientas. Puede ir a los órganos policiales por penal ordinario y la puede denunciar. Yo siempre digo eso, los hombres tienen toda la posibilidad de hacerlo. Pero estamos hablando del 70% de la violencia que se genera contra los mujeres. Entonces la violencia informática también tiene sus sanciones y también se puede denunciar. No se deje, mujer, no se deje. Con eso es la violencia informática. Ah, tú quieres la ubicación en todo el estado, tú también la tuya, porque no la dan. Entonces ahí como que queda raya, ¿no? Luego venimos con la violencia política. Bueno, ya el ejemplo se lo dio ahorita. La violencia política es cuando se reprime a la mujer y se le suprime el derecho a ser elegida o a elegir. Es decir, no la dejan ejercer su derecho al voto pasivo o activo. Esto no pasa en Venezuela, generalmente. O sea, de verdad, los casos habrán sido un 1 o un 2%. Pero la violencia política está muy arraigada en países como México, como Bolivia, como Costa Rica, también estuvo ahí, Honduras. Son países donde los hombres todavía están totalmente negados a que la mujer tenga una posibilidad política, tenga una participación política activa. Entonces les hacen una cantidad de situaciones, de conductas, yo no quise ni decir la palabra, pero bueno, violencia, vamos a decir, de violencia que generan en ella tal miedo, tal susto, que la mujer decide retirarse de lo que es la contienda política. Por ejemplo, un partido político que sea obligado, porque ahorita como esto de la ley que protege a la mujer, ya no solamente es en Venezuela, ya esto está arraigado a nivel mundial, entonces se le exige a los partidos políticos que tengan igualdad de candidatos, o sea, candidatas y candidatas para establecer la paridad. ¿Ellos qué hacen en estos países? Agarran y a las mujeres las ponen de candidatas en los estados o municipios donde históricamente ellos perdieron. Donde ese partido perdió, vamos a suponer que ese partido perdió todo el tiempo en Valencia. Sabemos ya cuál es, por supuesto, el que pierde siempre en Valencia. Entonces agarran a esa mujer de ese partido y la bueno, ya la vamos a poner acá, en Carabobo, en el estado de Carabobo. ¿Por qué? Porque sabe que va a perder y que la mujer no va. Ajá, esa es una forma de violencia. Otra podría ser que cuando ya por la paridad no les queda otra opción que colocar una candidata mujer en un municipio o un estado donde ellos sí iban a ganar, la hacían firmar la renuncia antes de la elección. Entonces la mujer era la candidata y cuando la mujer ganaba, ellos presentaban la renuncia como partido y subía el suplente a ejercer el cargo que ella había ganado. Entonces estas prácticas fueron reiteradas en estos países y otro tipo de violencia más grave, como en Bolivia. En Bolivia llegaron a matar a las mujeres concejalas, a matarlas, a asesinarlas, simplemente por haber ganado una contienda política, y en México también. Entonces, bueno, por eso está establecida esta violencia y tiene unas penas bien altas para cuando esto suceda. No puedo dar ejemplos en Venezuela porque Venezuela siempre se ha sido muy respetuoso con el derecho de la mujer a los cargos políticos, a los cargos incluso no solamente de elección popular, sino por designación. Aquí tenemos 20 años, ya sabemos cómo, 20 años donde la paridad se ha respetado en el Tribunal Supremo, en los ministerios, en las concejales, en las gobernaciones. O sea, se ha respetado muchísimo este tema de la paridad. No así en otros países donde no se ha podido superar todavía esta situación. Tenemos la violencia ginecológica, pareciera que voy para adelante y para atrás, pero es que así está ordenada la ley. La violencia ginecológica, igualmente la ofensa, humillación que ejerce el personal de salud, pero al momento que la mujer va a hacerse una evaluación ginecológica ya no sería en la parte obstétrica, sino en la parte ginecológica. Pero igual, entonces la veja, la humilla, puede ser tenía un caso una muchacha que decía que la atendió una ginecóloga mujer y la atendió con asco y le decía, no, es que yo, bueno, pero porque entonces eres ginecóloga, no debería ser ginecóloga. Entonces como una humillación, la mujer se siente sucia, se siente ese tipo de trato en el momento de la evaluación ginecológica, es la violencia ginecológica y puede ser renunciada. Vamos con las últimas 5 tipos de violencia. Tenemos la multicausal, es más o menos como la violencia informática, porque hablamos, en la informática decíamos los 24 tipos de violencia, pero causados a través de un medio electrónico. En la multicausal es cualquiera de los 24 tipos de violencia, pero causados por razones de género, por razones de etnia, pues es decir, que porque es afrodescendiente, porque es india, porque es de la comunidad LGTB, entonces le causa cualquiera de las violencias, pero enfocado a que es una negra,
es una india, es una persona de la comunidad LGTB, entonces eso se llama multicausal y tiene una pena, tiene una sanción un poquito más alta o un agravante por haber sido multicausal, por haber sido generada por esa situación. Luego tenemos el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes y la trata de mujeres, niñas y adolescentes. Lo que les explicaba al principio, esta trata, bueno, lamentablemente está desatado en lo que es en la vía entre Valencia y San Cristóbal, por lo menos aquí en Venezuela. Está desatado ese tema, vamos a cuidar muchísimo, de verdad se lo digo a las niñas, cuando ustedes por lo menos como funcionarios policiales vean, bueno, esto lo saben aquí en Valencia porque aquí está en Boca, niñas montadas en autobuses, están siendo obligadas, están siendo secuestradas, están siendo amenazadas de que le van a matar a toda su familia si no llegan a San Cristóbal, las montan solas en el terminal, pero ya llevan la amenaza, o ya llevan aquí un ofrecimiento. Teníamos unas niñas en Naguanagua que les ofrecieron un iPhone y $100, y le decían, es una sola vez, vas a estar con un hombre una sola vez, un viejo, es feo, pero... Y la convencían, niñas de 11 a 13 años, era este grupo de niñas. Las niñitas aceptaban, porque ahorita las niñas por un iPhone, no sé qué es lo que pasa, pero aceptaban la situación. Cuando llegaban a ese tema, no había ningún hombre ni nada, era un secuestro, violación por 2 semanas, la violaba todo el mundo, entonces no, sí sirve para esto, sí aguanta la pena, y la mandaban para Perú, sacándola por San Cristóbal, Perú, Ecuador, Perú y Ecuador. Allá duraban 3 años y las regresan cuando tienen 15 o 16, que ya para ellos no sirven para nada. Eso está pasando, y eso no lo sabemos que está pasando, pero está pasando. Entonces la niñita llega aquí de 16 años, ya es otra persona, por supuesto, y vienen como captadoras. Entonces las obligan aquí, esta red de trata las obligan a que capten niñas de 11, de 12 y de 13. Tenemos niñas detenidas por responsabilidad penal del adolescente con 16 y 17 años, porque ya eran las captadoras. Entonces este delito, cuando yo lo veo así, en el 2007, cuando empezó la ley, trata de mujeres, niñas, adolescentes, yo me lo imaginaba así como en África, como por allá. Entonces, bueno, hay que estar muy cuidadosos, ¿ok? No es que es lo principal en Venezuela, no, está apenas empezando y se están tomando medidas verdaderamente fuertes y buenas por lo que es nuestra órganos auxiliares de justicia, por la policía, por la fiscalía. Se ha capturado bastantes personas de estas redes, pero falta más vigilancia y de nosotros como padres, de nosotros como familia, que estas niñas no caigan en esto, y asesorar mucho, hablar en los colegios para que esto lo podamos atrapar ahorita, de raíz, ahorita que está empezando. Tenemos el femicidio y la inducción mayor al suicidio. El femicidio, obviamente, la muerte de la mujer es la expresión máxima de la violencia de género, porque de la violencia psicológica la mujer la va permitiendo, luego pasa a la violencia física, porque el hombre, bueno, ya aguantó todo esto, o alternándolo paralelamente le va haciendo violencia física, y después de la violencia psicológica y la física viene necesariamente el femicidio. El femicidio es la muerte de la mujer en manos de un hombre que lo hace no porque, como les decía antes, no porque la atropelló o porque ella murió en un robo a mano armada, sino que él la mata por el hecho de ser mujer, porque ella tiene inferioridad sobre él. Para él, ella es inferior, no es que ella es inferior, sino que para él se siente superior a ella y la mata porque no accedió a un acto sexual, porque no accedió a todas las exigencias que él le tuvo durante toda la vida en el hogar, porque la siente menos que él, porque la siente bruta y agarra la mano. Entonces, esto es el femicidio. Y tiene unas penas altísimas que ya las vamos a ver. Luego viene la inducción mayor al suicidio. Antes, las mujeres víctimas de violencia psicológica terminaban suicidándose. ¿Y qué pasaba con el hombre? Se liberó. Me liberé de esta mujer y voy a buscar otra víctima. ¿Ok? Ahora no. Ahora cuando la mujer se suicida, si sus familiares, hijos, mamá, hermano, papá, quien sea, puede demostrar y dice, no, es que ella era víctima de violencia psicológica, ella era víctima de violencia física, pues este hombre la tenía atormentada al extremo que ella decidió suicidarse. Si estos familiares logran demostrarlo, el hombre va a ir como un agresor de inducción mayor al suicidio y va a tener una pena casi igual a la del femicidio. Entonces, eso hay que saber. Cuando las mujeres lamentablemente pierden la vida, sus familiares deberían demostrar, si eso es así, que fue una inducción al suicidio, y entonces este hombre igualmente iría preso como si hubiese sido un femicidio.
Entonces, para todos estos casos que hablamos, se establece un procedimiento especial, como ya se los dije, no puede atenderlo cualquier juez penal, porque el juez que atienda los casos de violencia tiene que, a juro, saber de violencia de género, tiene que saber que hay un componente adicional en todo lo que es la violencia, que no es cualquier tipo de delito, sino que es una mujer que viene de una perturbación mental de años, porque a veces algunos jueces, si no están preparados, o el fiscal, o el órgano auxiliar de justicia, que es la policía, dicen, no, pero es que a ella le gusta que le den golpe, ella vino a denunciar el mes pasado, y se fue y ahora volvió a venir, o regresó con el hombre, después que hicimos todo el proceso, la mujer regresó con el hombre. No, este personal tiene que estar capacitado para saber que esta mujer tiene una minusvalía mental, que el hombre la tiene amenazada, que ella quiere salir, pero el hombre la vuelve a atrapar, la persigue, la amenaza, la busca, le dice, no, recoge y que nos volvemos a tu casa, ¿qué te pasa a ti? Y la mujer asustada, o enamorada, o lo que sea, se regresa. Pero no es porque ella quiere ser víctima de violencia, es porque definitivamente está bajo una condición. Entonces, se establece ese procedimiento especial para este tipo de delitos y se crean tribunales de violencia contra la mujer, que son tribunales especiales que atienden a la mujer. Hay fiscales, también se crearon las fiscalías especiales con competencia en materia de violencia de género, es decir, que la van a atender ustedes o a la mujer que ustedes que vaya a denunciar, un fiscal especial y un juez especial. No es cualquier fiscal y no es cualquier juez. Sí. Entonces, rapidito les digo las sanciones, porque entonces esto nos despierta en el sentido de que sabemos para dónde vamos con la denuncia. Con la psicológica tiene una sanción de 6 a 18 meses, acoso o hostigamiento 8 a 20 meses, amenaza de 10 a 22 meses. Fíjense que amenaza tiene una sanción mayor que la violencia psicológica. Entonces, vayan sacando cuentas. Violencia física de 1 a 2 años y agravada de 5 a 10, violencia sexual de 12 a 18 años, es decir, y agravada de 20 a 25. Agravada es cuando es en contra de una menor, una persona con discapacidad o una persona que está bajo la custodia de esta persona que causó la violencia. ¿Puedes pasarlo, por favor? Luego tenemos el acoso sexual con víctima especialmente vulnerable. Una víctima especialmente vulnerable es una persona, como les decía ahorita, que tenga discapacidad. Puede ser una mujer de 50 años, pero si tenía síndrome de Down o tenía una minusvalía mental, pues entonces es una víctima especialmente vulnerable. Una niña menor, una niña de menor de 15 años es una víctima especialmente vulnerable. Entonces ahí se sube la pena a 20 a 25 años. El abuso sexual sin penetración de 8 a 12 años. ¿Qué es abuso sexual sin penetración? Lo que antes llamábamos actos lascivos. Entonces hay muchos agresores que consideran que, no, yo solamente la toqué, yo solamente la agarré, no, pero si nada más la besé. Bueno, sepan que tiene una pena de 8 a 12 años. Prostitución forzada, que ya hablamos, 20 a 25 años, esclavitud sexual 20 a 25, acoso sexual 3 a 7 años, violencia laboral para aquellas personas que le causan violencia laboral a la mujer por el hecho de ser mujer, de 100 a 1000 veces el tipo de cambio visual de la moneda de mayor valor. En este momento la moneda de mayor valor es el euro, es decir, que esa gerente de recursos humanos podría ser sancionada con 1000 euros por haber causado una violencia laboral. Yo a partir de ahorita, como tienen las penas de este tipo, voy a hablar de euros. Pasa. Violencia patrimonial económica. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante la violencia patrimonial? Bueno, esta persona, si es condenada, este hombre, a una violencia psicológica y además patrimonial, o patrimonial solamente, va a ser condenado de 1 a 3 años. 1 a 3 años. Y aplican acuerdos reparatorios, que significa que él debe reparar el daño económico que le causó la mujer. Y usted hace un listado, un inventario. Él le rompió la vajilla, los vidrios del carro, la ropa me la quemó, hasta el cepillo y me lo metió en la cocina. Todo eso se hace un inventario con un costo y él debe reparar ese daño, aparte de la prisión de 1 a 3 años. Luego viene la violencia política de 3 a 8 años, violencia obstétrica, la que hablamos del parto, de 250 a 500 euros va a tener ese personal de salud como multa. La esterilización forzada de 10 a 15 años, violencia informática, como eran los 24 tipos de violencia, pero a través del teléfono o cualquier medio electrónico, se le sube en 1/3 la pena que se haya establecido. La ofensa pública por razones de género, que era cuando hablaba, por ejemplo, en medios de comunicación, se ofende a una mujer, de 200 a 500 euros. Pasa.
Tenemos la violencia institucional, cuando la mujer va a una institución pública y no es atendida. Por ejemplo, la mujer puso una denuncia, una demanda contra el agresor y luego va a ver las copias certificadas, no se las quieren dar, se le esconden el expediente, le dicen que la persona está mala, o sea, le colocan una cantidad de trabas que ella va a tener. Entonces, de 50 a 150 euros va a tener esa persona que causó la violencia institucional. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, 10 a 15 años, trata de mujeres, niñas y adolescentes 20 a 25 años y agravada de 25 a 30 años. Para la persona que puede ser incluso una mujer. Aquí hay mujeres que están involucradas en delito de tráfico, porque era la que se llevaban a las mujeres. Femicidio de 20 a 25 años de prisión, agravada de 28 a 30. Y la inducción al suicidio tiene de que 10 a 15 años de prisión. Fíjense, antes para un hombre que salió ileso, ya la mujer se murió, ahora podría tener una pena de 10 a 15 años. La obligación al aviso, que es el que tiene el personal de salud o el personal de un órgano de auxiliar de justicia, y no avisa. Una mujer que golpea al hospital, la atendieron y saben que la golpeó un hombre, pero no dicen nada. Eso tiene de 50 a 100 euros como multa para ese personal de salud que no dio aviso a los órganos policiales. El incumplimiento de la obligación de tramitar debidamente la denuncia. Es decir, cuando usted va a la fiscalía y dice, mire, yo vengo a poner una denuncia por violencia psicológica. Ajá, pero ¿qué tienes tú? No, la mujer está llorando, está deprimida. No, vale, perdónalo, si más bien tú tienes apartamento, a mí no me dan mi apartamento. Eso lo he escuchado. Entonces, porque el hombre dijo algo, debería la mujer perdonarlo. Y esa fiscal o ese funcionario o esa juez desestima esa denuncia y no la toma. Entonces, ese incumplimiento de la obligación de tramitar debidamente la denuncia tiene una pena de 1 a 2 años de prisión para ese funcionario y además la destitución del cargo. Entonces, hay que estar muy pendientes de tomar esa denuncia, porque no es el funcionario receptor de la denuncia el que decide si la mujer fue víctima o no fue víctima de violencia. Tiene que tomar la denuncia y mandarla a tramitar por fiscalía. No puede quedarse con la percepción de si está o no víctima de violencia. ¿Okay? Entonces sepan que va a tener de 1 o 2 años de prisión y una destitución del cargo. Obligación de implementar correctivos. Esta está muy buena porque es de 1.500 a 5.000 veces el tipo de cambio. O sea, 1.500 a 5.000 euros para un jefe. Vamos a suponer, yo les voy a poner el ejemplo para que me lo entiendan. Una mujer denuncia a su jefe superior inmediato porque la está acosando, vamos a suponer. No, es que yo soy víctima de acoso sexual, pero no puedo denunciar contra mi propio jefe, sino me voy al jefe de este jefe, al superior jerárquico de los dos, y le digo, mira, tengo un problema porque mi jefe, que es fulano de tal, me está acosando sexualmente, me está haciendo esto, explico toda la situación. Y este jefe superior, sea mujer o hombre, dice, no te cree, no hace nada, no implementa los correctivos, es decir, que no tramita una denuncia, pero tampoco cambia a este hombre ni lo destituye, o a la mujer, en vez de destituir al hombre o cambiarlo, le dice, para tú te vas a trabajar para allá, para Guanajuato al final, porque, bueno, que tú eres la fastidiosa que estás denunciando. Eso es obligación, no cumplió con la obligación de implementar los correctivos. Entonces esta persona va a tener una multa de 1.500 a 5.000 euros, ¿ok? Para porque entonces, ¿qué hago yo? Ah, bueno, no me prestaste atención, no implementaste correctivo, para la denuncia va contra este jefe, pero en fiscalía, ¿ok? ¿Puedes pasar? La indemnización, esto es muy importante, muy interesante, porque la indemnización es para todos los hechos de violencia previstos en la ley, es decir, que los 25 tipos de violencia generan una indemnización. Cuando el hombre ha sido condenado por cualquiera, la psicológica, la física, la amenaza, hostigamiento, trata, la que sea, él deberá pagar una indemnización. Esa indemnización debe tramitarla el mismo juez de violencia, se va a determinar a través de alguien que haga el avalúo cuánto es la indemnización que corresponde por ese tipo de violencia. Entonces, ¿qué va a pasar con aquella violencia patrimonial que hablamos? El hombre va al preso de 1 a 3 años, además debe hacer el acuerdo reparatorio y además va a pagar una indemnización, ya van 3. Para la violencia patrimonial. Todos los hechos de violencia previstos en esta ley, además de pagar el tratamiento médico, psicológico que necesite la víctima. Es decir, que además, entonces la víctima dice, oye, yo soy víctima de violencia, yo quedé con una secuela terrible psicológica y necesito tratamiento médico. O lo establece la medicatura forense, que es la prueba máxima dentro del proceso, y dice, sí, ya necesito un tratamiento psicológico. Debe pagarlo también el agresor. ¿Ok?
Luego la reparación, que quien haya ocasionado daños patrimoniales debe repararlos con el pago de todos los deterioros de su valor en el mercado, eso los había explicado antes. Y tenemos la indemnización por acoso sexual, es importantísima porque aparte de ser de 500 a 2.500 euros por el acoso sexual, más una suma por daño moral, y de estar insolvente y no poder pagarse, deberá cumplir con trabajo comunitario. Es decir, que si este hombre que pasó acoso sexual dice, después de ser juzgado, no, pero es que yo no tengo 2.500 euros, yo soy un pobre hombre, yo no tengo dinero, tal, qué sé yo, esta mujer me dejó en la carroplana. Ah, bueno, entonces usted va a pagar con trabajo comunitario y lo vamos a llevar aquí a toda la carretera, establece el juez, va a limpiar las calles. Pero ¿cómo va a ser ese trabajo comunitario? Va a ser establecido por un día de trabajo por cada euro que no pagó, por cada euro que él no tenía en su bolsillo. Entonces, si el juez lo sancionó por 1.300 euros, vamos a suponer, pues él va a tener que trabajar 1.300 días de trabajo comunitario. Usted va a barrer la calle por 1.300 días. ¿Qué va a pasar? Que van a aparecer los 1.300 euros. Porque no quiere trabajar. Pero si no aparece, pues ahí está el trabajo comunitario que él no puede establecer de esa manera. Obviamente, pues hacer, supongamos que el hombre es un abogado, entonces bueno, él trabajará de día en su bufete donde trabaja y de tarde tiene que ir a hacer su trabajo comunitario. Porque él causó un daño y tiene que pagar. ¿Ok? Luego, bueno, para ir finalizando, los órganos receptores de denuncia. Ustedes aquí hay mucho personal de la policía que sabe perfectamente que los órganos receptores de denuncia, el primero es el Ministerio Público. Les recomiendo yo siempre vayan a Fiscalía primero. Yo antes recomendaba mucho ir al órgano policial, pero después de allí tiene que ir igualito a Fiscalía. Entonces es preferible empezar por la Fiscalía. Hay sitios donde la Fiscalía no está o la persona tiene algún problema con el Ministerio Público, pero bueno, luego si no va al Ministerio Público puede ir a un juzgado de paz comunal, a las prefecturas, al 6CPC, órganos de Policía Nacional, estatal y municipal, unidades de comando fronterizo de las Fuerzas Armadas, tribunales de municipios donde no existan los órganos anteriores y autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas. Ustedes saben que en los pueblos y comunidades indígenas hay una autoridad que es la que se encarga por su cultura de tramitar este tipo de cosas. No es que esa autoridad indígena va a decidir, simplemente va a recibir la denuncia y la va a mandar a la Fiscalía. Y luego las obligaciones de estos órganos receptores, las que hablamos al principio, ellos deben recibir la denuncia, ordenar la diligencia, impartir la orientación a la víctima, ordenar la comparecencia del agresor, imponer medidas de protección a la mujer inmediata. Si es una agresión física y está en juego la seguridad y la integridad de la mujer, él debe ordenar inmediatamente la salida del hombre del hogar, o el retiro de la mujer, o la protección de las mujeres y los niños. Pero esas medidas deben ser ordenadas inmediatamente. Formar el expediente respectivo y remitir el expediente al Ministerio Público. Esas son las obligaciones de quien recibe la denuncia. Finalmente, entonces tenemos esta ley. ¿Qué se busca con la ley? Se busca definitivamente lograr en las mujeres y en los hombres una vida más sana, una vida más justa, una vida más justa, y promover y garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Que en los hogares, que en las escuelas sea donde comience esta orientación para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia. ¿Por qué debemos prevenir? Porque se previene desde que están los niños chiquitos. En el hogar, cuando las mujeres le dicen a los niños, tienen hembras y tienen varones, y le dicen, no, primero va a comer el varón, o en una fiesta, no, que comen los hombres, y la mujer haciendo la comida en la cocina. Eso es no erradicar la violencia. Hay que tratar con igualdad, tanto a los hombres como a las mujeres. Cuando tenemos niños y niñas, entonces después que todos comen, el niño se va a ver televisión y la niña va a fregar. Eso también hay que erradicarlo desde el hogar, porque son conductas pequeñitas, son conductas domésticas que van fomentando en la mente del hombre y en la mente de la mujer esa situación. Madres que le dicen a sus hijas, tienes que buscarte un hombre con plata, trata de buscarte un hombre rico, un hombre que te mantenga. No vamos a decir que todas no queremos tener un hombre, ¿verdad? Que tenga plata, que nos mantenga, pero hay que orientar a nuestras hijas a que sean competitivas, a que sean trabajadoras, a que sean profesionales, a que se sepan defender ellas solas. Obviamente,
para que posteriormente tengan un matrimonio feliz con un hombre al lado y que ambos puedan colaborar, que ambos sean el sustento del hogar, porque cuando la mujer la crían con esa tendencia que debe buscarse un hombre que la mantenga, es cuando permite entonces que un hombre agresor la tenga en el hogar sin trabajar, sin estudiar, y entonces ella se sienta dependiente de este señor. ¿Ok? Y luego tenemos entonces, obviamente, como decía hace rato, lograr desde el hogar y reforzar en la escuela lo de los niños para que no haya privilegios laborales, ni domésticos, ni deportivos o escolares. Buscamos erradicar en los adultos responsables del hogar conductas que permiten fomentar el machismo y la violencia familiar. Ahí estamos limpiando en nuestro costado. Fomentar la importancia de la igualdad. Si nos educas igual, vamos a ser iguales, pero todo empieza en el hogar y todo empieza en la escuela, educando a los niños y niñas con igualdad de derechos y de obligaciones. Si hay un niño que dice, mi mamá me va a criar de tal forma que en algún futuro tu vida está a salvo conmigo. Eso es lo que queremos todos. Muchísimas gracias. Las redes de la Fundación, el teléfono de la Fundación que se atiende por WhatsApp. Si ustedes tienen alguna persona que conozcan que esté dentro de esta situación, pues denle las redes sociales de la Fundación, que nos llamen y estamos totalmente a su orden. Muchísimas gracias.